Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Laura Rodríguez. Yo soy parte del equipo de español del Centro de Estudios en Nutrición T. Colin Campbell y estoy muy emocionada de dar la bienvenida a Mariana, Mariana del Carmen Fernández Figares Jiménez es originaria de España, es dietista nutricionista, futura médica, termina la carrera de medicina ahorita en junio, en tan solo 6 meses. Entonces, pues va a estar doble titulada en medicina y en nutrición, qué increíble, y también es investigadora científica. Se encuentra especializada en nutrición basada en plantas, nutrigenómica, inmunonutrición y medicina estilo de vida para la prevención y tratamiento de patologías. ¡Wow! Súper completa la carrera, qué increíble tenerte por acá. Y además de aplicar la nutrición a nivel clínico, Mariana es una activa investigadora, habiendo ya publicado estudios científicos en revista de primer cuartil JCR, enfocándose en el papel de la nutrición basada en plantas en el abordaje de patologías crónicas, incluyendo el cáncer, la diabetes y la obesidad. Pues Mariana, bienvenida, qué emoción tenerte por aquí. Gracias, gracias por aceptar la invitación y pues venir a compartir tan increíble conocimiento con nuestra comunidad. Sabemos que pues empieza el año nuevo y todo el mundo quiere pues lograr sus metas, verse saludable, pues sabemos que el tema de la pérdida de peso pues está muy fuerte al principio de año porque pues todo el mundo quiere aprovechar lo más que puede el año y ponerse a hacer ejercicio, comer saludable y demás, pero a veces esa presión nos puede llevar a, pues, abusar de ciertos fármacos como Ozempic o pues ciertos otros medicamentos, pastillas, procedimientos y pues sabemos que con una nutrición adecuada, especialmente nutrición basada en plantas, se puede lograr todo eso de manera increíble. Entonces, Mariana, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, Laura, por tu super presentación, te lo agradezco un montón. Y bueno, pues en esta ocasión pues vamos a aprender cómo perder peso, pero no solamente perder peso, sino ganar salud sin la necesidad de emplear pues fármacos para adelgazar, sino solamente con cambios en nuestra alimentación y estilo de vida basados en la mejor evidencia científica. Entonces, bueno, pues este seminario pues, se titula pues, ¿Cómo perder peso y ganar salud sin Ozempic? Bueno, pues Ozempic es un fármaco, ¿no? Que, bueno, pues es el principio activo es semaglutida y yo he puesto Ozempic, que sería el nombre comercial, pero un poco para que se entendiera por el público general. Y en primer lugar, nosotros si nos planteamos el objetivo de perder peso, en primer lugar tenemos que saber si realmente pues, nos hace falta. Y nos hace falta perder peso en el caso en el que tengamos sobrepeso y obesidad. Pero ahora tenemos que entender qué es exactamente el sobrepeso y la obesidad. Bueno, pues se puede medir de diversas maneras. La manera más general de determinar la obesidad, pues es cogiendo el valor del IMC, del índice de masa corporal, y decimos que existe sobrepeso, pues si el índice de masa corporal es de 25 a 30, y si es más de 30 ya hablamos de obesidad. Lo que pasa es que este método no tiene mucha sensibilidad. ¿Por qué? Porque hay personas que a lo mejor tienen un peso que no es, que no aparece como de obesidad, no saca un 30 o más, sin embargo sus niveles de grasa son altos. Claro, entonces esa persona tiene obesidad si miramos el porcentaje de grasa, pero al no pesar mucho, pues no llega por el IMC a catalogarse como obesidad. Por eso, lo más preciso es utilizar el porcentaje de grasa muscular, de grasa corporal, perdón. El porcentaje de grasa corporal es el parámetro que tenemos con más sensibilidad y hablamos que existe obesidad en mujeres cuando el porcentaje graso es mayor del 30%, en hombres cuando supera el 25%. Y por otro lado, también se puede mirar la obesidad abdominal. ¿Qué hablamos? Eh, en hombres hablamos de riesgo aumentado cuando en la circunferencia de la cintura supera los 94 centímetros, pero ya hablamos de alto riesgo cardiovascular cuando supera los 102. En mujeres, riesgo aumentado 80 centímetros y ya alto riesgo cardiovascular 88 centímetros. Ya que si nosotros sabemos esto,
tenemos que entender cuáles son los riesgos de presentar sobrepeso y obesidad. Pues bien, el exceso de adiposidad se considera un factor causal, es decir, se ha visto que la asociación que existe es causal para el cáncer de renal, cáncer de colon, cáncer de páncreas, de estómago, de esófago, de endometrio, ovario, meningioma, tiroides, mieloma múltiple, próstata y además también cáncer de mama posmenopáusico. Pero además es también factor causal de diabetes tipo 2, de enfermedades cardiovasculares, desde enfermedad coronaria hasta incluso arritmias, ictus, por eso también relación con la hipertensión. También es factor, aumenta el riesgo de enfermedad renal crónica, de hígado graso y de cirrosis, de artrosis, entre otras afecciones. Según el Global Burden of Disease del 2021, al año se produjeron en 2021 3,7 millones de muertes debido al sobrepeso y la obesidad. Por tanto, es un problema que nosotros pues tenemos que estar concienciados y evitar a través de los hábitos de vida y nuestra dieta. Bien, pero ahora algo fundamental es que nosotros entendamos por qué cambia nuestro peso corporal, cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro peso corporal, ¿no? ¿Qué cambios se producen? ¿Cómo se producen los cambios? Pues bueno, esto daría para charlas y charlas y charlas, pero podemos decir que un concepto básico y fundamental que tenemos que tener en mente es el balance energético. ¿Y qué es el balance energético? ¿Qué nos dice la ley del balance energético? Pues bien, por un lado nosotros tenemos las calorías. ¿Pero qué son exactamente las calorías? Bueno, pues las calorías, realmente la caloría es una medida de energía. Entonces, los alimentos realmente lo que tienen son pues, muchos compuestos y entre ellos proteínas, grasas y carbohidratos. Y resulta que estos macronutrientes, cuando se oxidan, producen energía, cuando se oxidan en nuestro cuerpo. Y esa energía que producen, pues se cuantifica en calorías. Entonces, si los macronutrientes, grasas, carbohidratos, proteínas que nosotros ingerimos a través de la dieta es mayor de la que nosotros necesitamos para cumplir sus funciones estructurales y energéticas, pues los acumulamos. Es decir, si nosotros esas grasas, carbohidratos y proteínas no las oxidamos o utilizamos para otras funciones como puede ser la estructural o hormonal, pues el cuerpo las acumula en forma de grasa. En concreto, lo que ocurre cuando hay un exceso de esos macronutrientes que nos aportan calorías, grasas, carbohidratos y proteínas, cuando la ingesta es excesiva, pues parte de la grasa ingerida no se acumula en el tejido adiposo. También cuando hay un exceso de calorías, ¿no? de grasas, carbohidratos y proteínas, también se puede, si hacemos ejercicio físico, puede producirse ganancia de masa muscular. Pero si no, la mayor parte del peso que se gana es grasa corporal. Por tanto, si nosotros consumimos la cantidad de macronutrientes que necesita nuestro cuerpo para satisfacer su requerimiento energético, pues nuestro peso corporal se va a mantener. Si por el contrario esa cantidad de macronutrientes es menos de la que nuestro cuerpo necesita para satisfacer ese requerimiento de energía, pues vamos a adelgazar. Y si la cantidad es mayor de la que el cuerpo necesita, pues el peso corporal aumenta. Ahora diréis, vale, muy bien, esto es a priori parece muy sencillo, pero hay que preguntarse, ¿pero cuánta energía gasto yo cada día? Pues bueno, esta pregunta es muy compleja de responder y prácticamente imposible responderla de forma precisa para cada persona cada día. Hay algunos métodos que nos permiten determinar la cantidad de energía, es decir, de calorías que nuestro cuerpo gasta cada día. Sin embargo, los que son más accesibles, como fórmulas, calculadoras, relojes inteligentes, etcétera, pues tienen un margen de error importante. Y si hay algunos métodos que son precisos, como la prueba del agua doblemente marcada, sin embargo, esas pruebas pues no son accesibles para la mayoría de la población, son más costosas
poco accesibles y por tanto no es algo como para usarlo de forma diaria. Entonces, ¿por qué digo que es tan difícil determinar con precisión ese gasto energético total, esas calorías que nosotros gastamos cada día? Pues porque hay mucha variabilidad, no solo entre personas, sino en la misma persona. Resulta que la cantidad de calorías que uno gasta depende principalmente de su tasa metabólica basal. La tasa metabólica basal es la cantidad de energía que nuestro cuerpo gasta por el mero hecho de existir, para mantener sus funciones vitales, para mantener el corazón latiendo, para mantener a los riñones filtrando, para mantener la respiración, el cerebro. Nuestros órganos gastan mucha energía. Y son los responsables de nuestra tasa metabólica basal. La tasa metabólica basal, ese gasto en reposo que tiene nuestro cuerpo, pues está fundamentalmente determinado por la masa libre de grasa, que ahí está adentro, pues esa actividad de los órganos, incluido el corazón, pues el hígado, el músculo, etcétera. Y en menor medida esa tasa metabólica basal también está determinada pues por nuestra función hormonal, especialmente hormonas tiroideas, también por ciertas variantes genéticas, pues dan lugar a que haya individuos con una tasa metabólica basal mayor o menor. Por ejemplo, sabemos que personas de ascendencia africana tienen una tasa metabólica basal ligeramente inferior que personas caucásicas, pero lo que más determina esa tasa metabólica basal, que es nuestro gasto, el principal determinante de nuestro gasto calórico total, es la masa libre de grasa. Luego, por otro lado, tenemos la actividad física. La actividad física determina en torno a un 20-40% de ese gasto calórico total. Por tanto, la actividad física, si bien es fundamental para tener un estilo de vida óptimo, prevenir enfermedades, mantener una adecuada composición corporal, no es el componente que más gasto induce. De hecho, en una sesión de ejercicio físico podemos gastar 300 calorías, ¿no? O sea, no sobreestimemos la cantidad de calorías que gastamos con la práctica de ejercicio físico. Cabe destacar que el concepto de actividad física es más amplio y engloba ejercicio físico, que sería esa actividad física regulada, como por ejemplo hacer un entrenamiento en el gimnasio. Pero aquí también estaría el NEAT, que viene a ser ese gasto calórico que nosotros vamos a tener por movernos en actividades que no son ejercicio físico planificado, por ejemplo, limpiar la casa o salir a darle un paseo a nuestro perro. Y por otro lado, tendríamos la termogénesis inducida por la dieta. Nuestro cuerpo, por digerir los alimentos, gasta calorías y un 10% de ese gasto calórico total pues está determinado por esa termogénesis, ¿no? Como luego veremos, no todos los alimentos pues tienen el mismo impacto en la termogénesis. Y por otro lado, pues nuestro peso puede cambiar, nuestros niveles de masa libre de grasa y nuestros niveles hormonales, y por eso nuestro gasto calórico total y por supuesto nuestros niveles de actividad física también cambian, y por eso la cantidad de calorías que nosotros gastamos cada día pues va a variar de un día a otro y de una época de nuestra vida a otra. Por tanto, determinarlo con precisión cada día es prácticamente imposible. Tenemos que tener en cuenta, como he dicho antes, que el principal determinante de nuestro gasto energético es nuestros kilos de masa libre de grasa. Ahora bien, resulta que cuanto más pesamos, cuanto más masa libre de grasa tenemos, pues más calorías gasta nuestro cuerpo. ¿Qué ocurre? En personas que tienen obesidad y sobrepeso, pues tienen una cantidad de grasa corporal mayor, pero también tienen más kilos de masa libre de grasa para sostener esa grasa, y también pues porque las personas con obesidad y sobrepeso pues al final acaban teniendo órganos más grandes, entonces pesan más y al pesar más pues gastan más. En este estudio que hicieron Hall y su equipo, Kevin Hall es uno de los investigadores más importantes a nivel mundial en materia de metabolismo, obesidad y nutrición, pues quisieron hacer el siguiente experimento. Vamos a ver cuántas calorías gasta una persona con obesidad y una persona magra, es decir, una persona lean, ¿no? Como se llama en inglés. Pues se vio efectivamente que las personas con obesidad gastan más calorías. Eso se debía a que las personas con obesidad
presentaban no solo más masa grasa, sino también más masa libre de grasa. Entonces, esa idea de que una persona con obesidad gasta menos calorías es un mito, realmente gasta más. De hecho, los animales, ¿no? Elefantes, caballos, que pesan más, tienen gastos calóricos muy superiores a los humanos, porque cuanto más pesas, pues más calorías gastas. Entonces, si uno alcanza la obesidad y la mantiene, es que está consumiendo más calorías de las que requeriría para mantener un cuerpo delgado, porque un cuerpo con obesidad gasta más que un cuerpo delgado, y esto se ha demostrado de forma consistente en estudios. Por ejemplo, en este estudio en mujeres, pues se vio que las mujeres que presentaban sobrepeso tenían un gasto calórico total diario de 2.400 kilocalorías, mientras que las mujeres delgadas tenían un gasto calórico total diario de 2.100 calorías. ¿Por qué? Porque cuanto más pesas, más gastas. Ahora, ya que sabemos todo esto, ahora la pregunta clave es, bueno, pero ¿y qué me lleva a mí a ganar grasa, a ganar en consecuencia también más masa libre de grasa y a pesar más y a desarrollar ese sobrepeso u obesidad y mantenerlo en el tiempo? Pues bien, un factor clave es seguir una dieta con una alta densidad calórica. ¿Qué es la densidad calórica? La densidad calórica es la cantidad de calorías que aporta un alimento por gramo o por cada 100 gramos, ¿vale? Hablamos de las calorías de un alimento por 100 gramos. ¿Qué pasa? Que se ha visto a nivel de estudios de cohorte que los individuos que siguen dietas con una mayor densidad calórica comen menos gramos de comida, pero más calorías, presentando más riesgo de sobrepeso y obesidad. Ahora luego vamos a entender esto. Las comidas con más densidad calórica se ha visto en ensayos randomizados controlados que son menos saciantes, es decir, conducen al individuo a luego comer más calorías. Claro, digamos que si un alimento tiene muchas calorías por cada 100 gramos, con poquito que comas, ya vas a estar ingiriendo una cantidad considerable de calorías. Entonces, tú has ingerido muchas calorías, pero tu estómago no se ha distendido mucho. Y es que para alcanzar la suficiente saciedad es clave tener una suficiente distensión gástrica. ¿Para qué? Para que se activen esos receptores de estiramiento gástricos que van a conectarse con ese nervio vago, permitiendo la llegada de hormonas de la saciedad al cerebro. Claro, por ejemplo, aquí os lo muestro. ¿Cuáles son los alimentos que tienen menor densidad calórica? Las verduras, seguido de las frutas. Luego, los cereales integrales y sus derivados cocidos. Nosotros miramos la etiqueta nutricional del arroz seco, de la legumbre seca, y tiene una densidad, una cantidad de calorías de 300 por cada 100, pero es que nosotros no nos tomamos esas legumbres y esos granos secos, nos los tomamos cocidos. Entonces, cuando nosotros los cocemos, al incorporarse el agua, la densidad calórica disminuye y nos encontramos que son un alimento de baja media densidad calórica. Por otro lado, tenemos los maravillosos tubérculos, la patata, el boniato, una densidad calórica de 70 a 120 calorías. Y luego tenemos el aguacate, que bueno, que si bien tiene una densidad calórica más elevada que el resto de frutas, sigue teniendo una densidad calórica que no es alta, dado que aunque tiene un porcentaje de grasa más alto, pero aparte tiene mucha agua. Entonces la densidad calórica, por esa riqueza en agua, pues disminuye. Y luego tenemos que los alimentos de origen animal, pues los que tienen menos densidad calórica serían el pescado, las carnes blancas y luego ya los lácteos descremados, pero los lácteos enteros, los quesos, lo que es el full fat dairy products, y luego la carne procesada, todo eso ya tenemos una alta densidad calórica. ¿Y cuáles son los alimentos que más densidad calórica tienen? Pues aquellos que más que alimentos son como extractos de partes de alimento concentradas, que sería, por ejemplo, los azúcares añadidos, que es como si tú a un alimento integral le coges los azúcares que tiene intrínsecos, los aíslas, los concentras, le quitas el agua y ya tienes azúcar añadido, que es básicamente glucosa y fructosa. Ya está, no tiene otra cosa. Entonces eso está concentrado y tenemos pues que aporta 400 kilocalorías por 100 gramos. Pero luego tenemos el aceite, que es igual, pero con la grasa. A una oliva, a una almendra, se le extrae la grasa y nos quedamos con un zumo que es pura grasa. Por tanto,
La grasa que habíamos visto antes, que es el macronutriente que más calorías aporta, pues como el aceite es pura grasa, pues aporta 900 calorías por cada 100 gramos. Y luego, por supuesto, toda la mantequilla, que también es prácticamente todo grasa, pues 750 calorías. El bacon, que es también pues alto, rico muy rico en grasas, 550. Chocolate también, pues fundamentalmente las calorías las aporta la grasa. Los frutos secos también son ricos en grasa, pero como luego veremos, pues aunque tengan una densidad calórica, por otras vías no promueven el exceso de adiposidad. Y luego, por supuesto, todas las preparaciones que se hacen mezclando pues ese azúcar, esos aceites y otras grasas aisladas con mantequilla, como son unos donuts, unas galletas, etcétera. Claro, aquí es lo que os comentaba antes. Si uno se toma 5 cucharadas de aceite, vas a estar llenando muy poquito tu estómago, pero te estás tomando 550 kilocalorías. Claro, si tú esas 500 kilocalorías las consigues de alimentos vegetales integrales, como manzanas, legumbres, verduras, pues vas a llenar mucho más tu estómago. ¿Qué va a pasar? Pues que tú en las siguientes horas del día vas a estar saciado y vas a comer, no vas a comer un exceso de calorías posteriormente. Ahora, si tú tomas nada más que las 5 cucharadas, pues a las horas vas a tener más hambre que si te hubieras metido el kilo de verduras y de legumbres. Claro, vas a acabar al cabo del día comiendo más calorías. Por tanto, una dieta con alta densidad calórica es menos saciante, llevándonos al cabo del día a consumir más calorías de las que necesitamos y por tanto acumular este exceso de grasa corporal. Otro factor que tendríamos que tener en cuenta, aparte de la densidad calórica, sería la velocidad con la que comemos un alimento. Y es que hay alimentos que tienen una textura que da lugar a que estos requieran menos masticación y los comamos más rápido. Hablamos de alimentos líquidos, así como de alimentos que tienen una textura blanda y suave. Estos alimentos, pues, por su textura, se comen más rápido, es decir, tienen un tiempo de procesamiento oral más bajo. Al tener un tiempo de procesamiento oral tardamos menos, ¿no? Los comemos con más velocidad, una mayor velocidad de consumo que se mide kilocalorías por minuto, pues acabamos ingiriendo más calorías y se asocia también con más adiposidad. Alimentos líquidos y más suaves, como los ultraprocesados, que suelen consumirse con más rapidez, pues han demostrado en estudios de intervención conducir a mayor ingesta de calorías y ganancia de peso. Bebidas azucaradas que se toman muy rápidamente, ¿no? Es un líquido. Se asocian consistentemente en estudio de cohorte con mayor riesgo de ganancia de peso y obesidad. Y es que, claro, cuanto más tiempo tú tengas un alimento procesándolo en la boca, más hormonas de la saciedad vas a producir. Entonces, hay que masticar mucho nuestros alimentos, pero claro, si nosotros consumimos alimentos que no tienen fibra, que están altamente procesados, que apenas requieren masticación, pues nos los vamos a comer muy pronto y eso va a hacer que sinteticemos menos hormonas de la saciedad. Pero ojo, no solo es eso, sino que es que cuando nosotros masticamos un alimento estamos quemando calorías. Si nosotros consumimos alimentos que apenas requieren masticación, vamos a gastar menos calorías. Y no solo es el hecho de que vamos a estar menos saciados, es que vamos a gastar menos calorías. Vale, ¿cuáles son las texturas menos saciantes? Pues como he dicho antes, los líquidos, hablamos de los zumos, que se le ha quitado toda la fibra, entonces puro líquido no tiene nada de viscosidad, es líquido. Igual la leche, las bebidas azucaradas. Por otro lado, pues los alimentos con texturas blandas, suaves, que se deshacen en la boca, pues esas son las texturas menos saciantes. Por el contrario, ¿cuáles son las texturas que han demostrado en estudios de intervención ser más saciantes? Pues lo viscoso, todo lo viscoso, por ejemplo, un hummus, una crema de verduras, un batido, pero integral, ¿no? Batido, no hablamos de quitar la fibra, sino de batir con el vegetal con toda su fibra. Debido a esa fibra, se adquiere la viscosidad. La viscosidad es muy difícil de conseguir si no es con la presencia de fibra.
y la fibra está en los alimentos vegetales integrales. En la viscosidad se ha visto que, especialmente cuando lo tomamos con la cuchara, se ha visto que es altamente saciante porque tenemos que estar teniendo el alimento en tiempo en nuestra boca, ¿no? Y por otro lado, otra textura que es saciante serían los alimentos duros y chiclosos, y eso de nuevo lo conseguimos también con la fibra. Los alimentos vegetales integrales que se consumen de manera sólida, ¿no? No hablo de triturados, sino abocados, suelen ser más duros que un alimento refinado, y más si lo consumimos crudo, por ejemplo, unas manzanas, unas zanahorias crudas, son altamente, son duras, y eso induce, por tanto, saciedad. Y las preparaciones con cereales integrales, con un pan integral es más chicloso, más duro. Y como digo, son las texturas que se han visto más saciantes. Otro factor clave que está implicado en el desarrollo de sobrepeso y obesidad es la hiperpalatabilidad. ¿Pero qué es la hiperpalatabilidad? La hiperpalatabilidad es pues una sensación de, digamos, gusto cuando comemos que ya pasa de lo normal y ya llega a ser una respuesta suprafisiológica. Em, ¿Qué alimentos son hiperpalatables? Pues hay una investigadora, Tara Fassino, que ha desarrollado pues, un sistema de clasificación y encontramos tres tipos de clasificaciones. Por un lado, los alimentos hiperpalatables altos, estaría la categoría altos en grasa y sodio. Aquí estaría, pues, por ejemplo, pues, los quesos, unas patatas fritas que lleven sal y aceite, pues ya tenemos en esa categoría, pues embutidos, todo tipo de embutidos que llevan pues altos en grasa, alto en sal, carnes procesadas, carnes de cualquier tipo y a las que luego se le añada pues sal y aceite. Por otro lado está la categoría altos en grasa y altos en azúcares simples. Pues aquí pues tenemos una amplia variedad de preparaciones, desde añadirle tú a una preparación pues aceite, azúcar y por ejemplo harina y hacerte unas galletas, pero por otro lado preparaciones que ya vienen hechas, como puede ser un helado que incorpora grasa láctea con azúcar, galletas que incorporan normalmente mantequilla y azúcar, chocolates, etcétera, etcétera. Y la otra categoría sería la alta en carbohidratos refinados y sal, bueno, sodio, perdón. Um, Aquí encontraríamos pues que si galletitas saladas, también patatas fritas, ¿no? Que llevan esos carbohidratos y esa sal. Hablamos de panes que lleven una alta cantidad de sal, etcétera. Estas combinaciones, ¿qué ocurre? Cuando nosotros ingerimos esto, se produce un hedonismo, se despierta, por así decirlo, el hambre hedónica, es decir, nosotros tenemos que tener hambre fisiológica, es decir, hambre eh, cuando nuestro cuerpo requiere realmente energía para mantener sus funciones vitales. Pues entonces surge ese hambre fisiológica porque realmente necesitamos comer. Lo que pasa es que esta serie de alimentos despiertan lo que se conoce como el hambre hedónica. El hambre hedónica es la que nos ocurre porque queremos comer por el simple hecho de sentir el placer, independientemente de que a nuestro cuerpo le haga falta o no. El hambre fisiológica nos lleva a parar cuando ya hemos tenido suficiente, pero el hambre hedónica no. El hambre hedónica es comer porque esto está muy bueno y no puedo parar. Y son precisamente los alimentos hiperpalatables los que despiertan ese hambre hedónica. Claro, esos alimentos luego pueden dar lugar a episodios de atracón y un trastorno de la conducta alimentaria que nos lleve pues eso a comer de forma sostenida más calorías de las que necesitamos y por tanto acumular un exceso de grasa. De hecho, varias investigadoras, sobre todo en Estados Unidos, como Antonia Di Feliciano y otras investigadoras, han escrito varias publicaciones científicas sosteniendo que estos alimentos pues, podrían considerarse sustancias altamente adictivas porque realmente inducen una respuesta en el individuo similar a la de drogas. Pero es importante saber que tienen que ser esas combinaciones. El azúcar, por ejemplo, solo no se ha visto que sea adictivo.
No, tiene que ser combinado con la grasa. Igual que la grasa sola tampoco, o sea, tienen que ser las combinaciones. ¿Cuáles son los ingredientes que confieren la hiperpalatabilidad a cualquier alimento de manera sencilla? Pues las grasas añadidas, es decir, aceites, mantequilla, margarinas, grasa añadida o grasa aislada se podrían llamar, azúcares añadidos y sal. Tú con esos tres ingredientes puedes transformar cualquier preparación en hiperpalatable en un momento. Imaginaos, tienes una ensalada de verduras, legumbres, excepcional. Pero ahora vas tú y le añades mayonesa, pues ya ahí tienes el aceite y la sal, alto en sal y en grasa. Pues has convertido tu ensalada en un alimento hiperpalatable que fácilmente te va a llevar a ingerir más calorías de las que requieres. Si tú tienes otra preparación, pues le añades queso, le añades... Entonces, los tres ingredientes estos, las grasas aisladas, los azúcares añadidos y la sal, si uno los quita de la dieta, difícilmente va a lograr la hiperpalatabilidad. A nivel poblacional veo cómo esos alimentos hiperpalatables, carnes procesadas, patatas fritas, se hacían de forma consistente con ganancia de peso y obesidad. Además, en un contexto ad libitum, pues los alimentos altos en grasa, ¿no? Cuando además lo incorporamos en el contexto de una comida con otros alimentos, pues dan fácilmente a esas, la grasa aislada da lugar fácilmente a esa hiperpalatabilidad y en un contexto ad libitum, pues conducen fácilmente a mayor ingesta de calorías y hedonismo en comparación con alimentos que a lo mejor son bajos en grasa y altos en carbohidratos, pero no tienen esas combinaciones y no llegan a dar lugar a esa respuesta suprafisiológica, ¿no? De placer. Mecanismos, pues se ha visto que cuando se consumen estos alimentos hiperpalatables realmente se produce una sobreactivación de regiones cerebrales involucradas en la recompensa. Pero por otro lado, también se ha visto que el consumo de alimentos altos en grasa y en azúcares simples conduce a una alteración en funciones ejecutivas del cerebro. Cuando hablamos de funciones ejecutivas, hacemos referencia pues, al control inhibitorio, a la atención, a la planificación, a ponerse metas. Realmente se ha visto que consumir estos alimentos pues va a alterar esa función ejecutiva. De alguna manera nos hacen luego más proclives a no controlar nuestra ingesta de calorías y no controlar lo que comemos, ¿no? Porque realmente afectan incluso a nuestro control inhibitorio. Pero al mismo tiempo estos alimentos se ha visto que conducen se asocian con alteraciones en la memoria dependiente del hipocampo. Por otro lado, otro factor clave en el desarrollo del sobrepeso y la obesidad son las grasas saturadas, sobre todo. ¿Por qué? Pues porque se ha visto que los ácidos grasos saturados, que si bien se encuentran en todos los alimentos tienen cierta cantidad de grasa saturada, pero lo que difiere de un alimento a otro es la cantidad. Los alimentos con mayor cantidad de grasa saturada son mantequillas, tocinos, carnes procesadas. Los alimentos de origen animal en general tienen más grasas saturadas que los vegetales, con la excepción del aceite de coco y la grasa de palma, que sí son ricas en grasa saturada. Resulta que los ácidos grasos saturados se oxidan con menos facilidad. Entonces, es un tipo de grasa que nuestro cuerpo oxida en energía con menos facilidad, por tanto, tiende más a acumularse. Y se ha visto en estudios de intervención que en comparación con fuentes de grasa monoinsaturadas y poliinsaturadas, como frutos secos, semillas, olivas, pues las grasas saturadas realmente tienden a acumularse más como grasa, a oxidarse menos. Aquí podemos ver el contenido en grasas saturadas de los alimentos. Pues vemos que los alimentos vegetales integrales, como pueden ser unas legumbres, pues tienen trazas de grasa saturada, 0,6 por cada 100 gramos. La avena, luego los alimentos vegetales integrales con más contenido en grasa total siguen teniendo una cantidad de grasa saturada muy bajita. Mire, el aguacate, 1,4 gramos, las almendras, 3,7. Sin embargo, ya cuando hablamos de grasas aisladas, de grasas añadidas, como la mantequilla, la manteca, la panceta, pues podemos ver cómo hay cifras de hasta 50 gramos por el caso de la mantequilla, de 29 en el bacon. Y cabe destacar que si bien los aceites de semillas y frutos secos y de oliva
si bien tienen menos cantidad de grasa saturada que la mantequilla, la grasa animal, por eso están líquidos, pero si bien tienen menos grasa saturada que esos alimentos animales, siguen teniendo bastante más grasa que los alimentos vegetales integrales. Por eso los aceites no son la fuente de grasa óptima, porque aparte de tener esa mayor cantidad de grasa saturada, en comparación con los alimentos vegetales integrales, no tienen fibra, sus calorías por tanto se absorben mucho y aparte tiene una densidad calórica pues altísima que ya lo hemos visto antes. Y luego los alimentos de origen animal pues tienen unas cantidades de grasa saturada, pues el queso, el jamón, el salmón, tal, pues que van entre los 10 a los 20 gramos de grasa saturada. Por tanto, la opción, los alimentos con menos grasa saturada son sin duda los alimentos vegetales integrales. Ahora, otro factor clave que nos lleva a ese exceso de grasa corporal, el consumo insuficiente de fibra. ¿Por qué? La fibra solamente la tenemos en los alimentos vegetales integrales, frutas, legumbres, verduras, cereales integrales, semillas y frutos secos. Todos los demás alimentos pues no van a contener fibra. El caso de los alimentos refinados, que vienen de procesar esos alimentos vegetales integrales, pues ya le queda muy poquita fibra. Y por otro lado, los alimentos de origen animal pues no contienen naturalmente fibra, cero. ¿Qué pasa? Que los alimentos que no tienen fibra pues se absorben más, el 90% de las calorías. Sin embargo, los alimentos que tienen fibra se absorben mucho menos las calorías. Luego lo explicaremos en más detalle. Por otro lado, los alimentos bajos en fibra tienen un vaciado gástrico más rápido, consecuencia, menos síntesis de hormonas de la saciedad como la colecistoquinina. Por otro lado, en los alimentos sin fibra no alcanzan el freno ileal, que es una zona distal del ilio en la cual hay muchas hormonas, muchas células neuroendocrinas que cuando llega el alimento ahí producen GLP-1, que es la hormona de la saciedad. Pues sabemos que los alimentos que no tienen fibra no llegan a zonas tan distales del intestino, no induciendo por tanto esa secreción de hormonas de la saciedad y al mismo tiempo tampoco llegan a la microbiota intestinal. Consecuencia, menos ácidos grasos de cadena corta y menos síntesis de hormonas de la saciedad. Además, los alimentos sin fibra pues tienen texturas más blandas, líquidas, consecuencia, menos tiempo de procesamiento oral, menos hormonas de la saciedad. Pero es que al mismo tiempo los alimentos bajos en fibra tienen una menos termogénesis postprandial, en su digestión gastamos menos en digerir, menos calorías. Consecuencia, pues más probabilidades de acabar teniendo un exceso calórico. Ahora vamos a tocar un poco el tema de Ozempic. ¿Cuáles, digamos, los problemas de estos fármacos? Vamos a ver. Ozempic es un fármaco que actúa como un análogo del GLP-1. Su principio activo es la semaglutida. Hay otros fármacos que actúan como análogos del GLP-1, como la dulaglutida, linaglutida, exenatida. Entonces, resulta que el GLP-1, como he dicho antes, es una hormona, es una incretina que va a tener efectos saciantes, actúa sobre el núcleo solitario y realmente aumenta la saciedad, por otro lado aumenta la sensibilidad a la insulina y demás. Nosotros con la dieta realmente podemos aumentar esa síntesis endógena del GLP-1. Estos fármacos, digamos que son imitadores del GLP-1, entonces van a actuar sobre los receptores de esta hormona, induciendo, por tanto, mucha saciedad, hasta el punto de que quitan las ganas de comer. Claro, si a ti te quitan las ganas de comer, pues vas a comer menos cantidad e inevitablemente la ingesta de calorías va a disminuir y se pierde grasa. Sin embargo, ¿cuál es el problema de esto? Pues que no estamos poniendo solución a la raíz del problema, porque el problema de base no es comer más o menos. Habíamos visto que hay alimentos que tienen poca densidad calórica y puedes comer bastante sin llegar a un exceso de calorías. Aquí el problema de la obesidad es el tipo de alimento consumido. Entonces, este enfoque de Ozempic pues se centra en reducir cantidad, pero no se centra en la calidad de la dieta. ¿Y qué es lo que pasa? Que esos alimentos que han estado favoreciendo el exceso calórico, más allá de su efecto en el peso corporal, ¿no? Esos alimentos de alta densidad calórica, hiperpalatables, la textura, más allá de llevarnos a un exceso calórico, esos alimentos aumentan el riesgo de patologías por otras múltiples vías, cáncer, diabetes, enfermedad renal, lipemia, enfermedades cardiovasculares, en comparación con los alimentos vegetales integrales. Entonces, si nosotros lo que hacemos es seguir comiendo estos alimentos, pero menos cantidad usando Ozempic, pues vale, va a estar, es una opción mejor
que no perder nada de peso y que seguir consumiendo las mismas cantidades de estos alimentos malsanos, pero la opción óptima para nuestra salud es la de quitar estos alimentos y empezar a comer los vegetales integrales. Estos fármacos no están libres de riesgo. Obviamente tienen sus beneficios porque, como digo, si tú acabas perdiendo algo de peso, pues algo de menos riesgo de diabetes vas a tener, algo de menos riesgo de cáncer vas a tener, entre otros. Pero como digo, no es la opción óptima porque al fin y al cabo seguimos consumiendo esos alimentos malsanos, que en menos cantidad, pero los seguimos consumiendo. Pero es que aparte estos fármacos pues tienen sus efectos secundarios. Por ejemplo, se ha reportado mayor riesgo de pancreatitis, de colelitiasis, es decir, de piedras en la vesícula, que esto luego puede infectarse y dar lugar a una colecistitis. Por otro lado, posible mayor riesgo de neuropatía óptica isquémica anterior, no artelítica, que esto puede mutar con una ceguera de un ojo. También en algunos estudios, aunque esto no es tan consistente, pero se está en algunos estudios apreciando cómo se podría asociar con mayor riesgo de cáncer de tiroides el uso de estos fármacos y, por supuesto, síntomas gastrointestinales que son de hecho los que te llevan a no comer. Realmente te ponen malo, te entra náusea, diarrea. Y por otro lado, también se relacionan con mayor riesgo de nefritiasis, es decir, de piedra a nivel renal, y de nefritis intersticial, que puede luego dar lugar también a un fallo renal. Por tanto, al final, hay múltiples maneras de reducir la ingesta calórica, que si tomando fármacos, que si no comiendo y tomando nada más que agua, que si quitándote la gana de comer porque tienes un cáncer y te han puesto quimio. Es decir, hay múltiples maneras de quitarnos el hambre y acabar comiendo menos, pero se trata de escoger la vía que nos lleva a los mejores resultados de salud. ¿Y cuál es? Pues la dieta que nos lleva a los mejores resultados de salud y que nos va a ayudar a perder ese exceso de grasa corporal y luego mantenerlos delgados, pues es una dieta 100% vegetal e integral, de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, semillas, frutos secos, estos últimos consumidos en pequeñitas cantidades y el resto de alimentos sin restricciones ad libitum en función de nuestra hambre y saciedad, pues se ha demostrado en ensayos clínicos que reduce los niveles de grasa corporal total, visceral, hepática y muscular. Esto se traduce en un aumento brutal de la sensibilidad a la insulina y de la función de las células beta del páncreas, así como de la microbiota. Por otro lado, esta dieta ha demostrado reducir niveles de colesterol total y LDL, reducir la inflamación sistémica, pero no solo eso, no solamente mejora esos marcadores de riesgo, sino que realmente es capaz de revertir patología. Y así se ha visto cómo es capaz de producir regresión de las placas de ateroma en la arteria coronaria, de reducir, de revertir casos de diabetes tipo 2, enlentecer progresión de cáncer de próstata, así como frenar, enlentecer la progresión de la demencia, en concreto eran pacientes con Alzheimer, que es lo que se demostró en el último estudio de Dinornis. Aparte, efectos antienvejecimiento, como se ha visto como esta dieta realmente se relaciona con un menor acortamiento de los telómeros y una menor edad epigenética. En estudios de cohorte lo que se observa es que a medida que aumenta la proporción de alimentos vegetales integrales en la dieta y disminuye en consecuencia la de alimentos animales y alimentos vegetales refinados, el riesgo de diabetes, ganancia de peso, enfermedad cardiovascular, cáncer, enfermedad renal, demencia y mortalidad disminuye, siguiendo una relación dosis-respuesta. Además, es que se ha visto en estudios randomizados controlados que han comparado una dieta 100% vegetal, integral, naturalmente alta en carbohidratos y baja en grasa, como es más saciante y conduce a menos ingesta de calorías en comparación con una dieta keto, alta en grasas y basada en alimentos de origen animal. Realmente se vio como los individuos que siguieron una dieta vegetal integral ad libitum, sin restricciones, acabaron consumiendo 600 menos calorías que los que siguieron la dieta keto. Pero ¿por qué una dieta vegetal integral está saciante? Pues en primer lugar por la densidad calórica. Recordemos que con la excepción de los frutos secos, el resto de alimentos vegetales integrales son los que tienen menos densidad calórica. De esa manera podemos comer bastante cantidad sin que ello implique un exceso de calorías. Ese exceso de calorías realmente no nos cabe en el estómago porque tendríamos que consumir una cantidad tan elevada de alimentos que realmente ya la distensión gástrica nos diría, ya estoy saciado, no quiero comer más. Mm, Por eso la densidad calórica, factor clave de por qué esta dieta es más saciante. Por el contrario, si
si nuestra dieta se basa en alimentos con aceites, azúcares añadidos, sal añadida, alimentos de origen animal, como vemos en la otra dieta, pues vamos a estar consumiendo menos cantidad de comida, pero más calorías. Entonces, más que guiarnos por la cantidad, tenemos que pensar en la densidad calórica y una persona puede estar consumiendo poca cantidad, pero sí muchas calorías, y otra puede estar comiendo mucha cantidad, pero pocas calorías sin realmente hasta bajar de peso. Por eso, ese enfoque de limitar las cantidades, lo que al final nos va a llevar a tener hambre, acabar luego consumiendo más calorías y ser incapaces de sostener una dieta a largo plazo. En cambio, una dieta de este tipo nos permite comer cantidades generosas de alimentos pues sin que ello implique un exceso de calorías. Por otro lado, tenemos que esta dieta tiene una muy rica en fibra. ¿Y eso qué implica? Texturas viscosas, duras, mayor tiempo de procesamiento oral y más hormonas de la saciedad, un mayor tiempo de vaciado gástrico. Al tener fibra pasa el alimento más tiempo en nuestro estómago, consecuencia más síntesis de colecistoquinina, más saciedad. Por otro lado, esa riqueza de fibra favorece que se active ese freno ileal del que habíamos hablado antes y por tanto más síntesis de GLP-1. Acción prebiótica, esas fibras que además se encuentran unidas a los polifenoles son un auténtico elixir para nuestra microbiota. Esos complejos fibra-polifenol llegan a la microbiota, se desencadena la síntesis de butirato, acetato, propionato y otros ácidos grasos de cadena corta, más síntesis de GLP-1 y más PI, que es otra hormona de la saciedad. Por otro lado, esta dieta, las grasas que contiene están intrínsecas en los alimentos, no son grasas añadidas, aisladas, como ocurre con el aceite, la mantequilla y demás. Al tú quitar esa grasa aislada, al no incorporarla a tu dieta, tus comidas van a ser, no van a estar buenas, pero no van a ser hiperpalatables. Por otro lado, van a tener una menos densidad calórica. Si es que nosotros a cualquier comida le añadimos 2 cucharadas soperas de aceite y ya estamos y ya tenemos ahí 200 calorías. Si nosotros esas 200 calorías las consumimos de brócoli, vamos a comer mucha más cantidad, nos vamos a sentir saciados, consecuencia en las siguientes comidas vamos a acabar comiendo menos calorías y no vamos a tener ese exceso. Em, Además, esas grasas aisladas, como digo, por no tener fibra, pues absorben mucho en una dieta vegetal integral, como las eliminamos, pues eso es un gran mecanismo por el que esta dieta también favorece esa saciedad por evitar la grasa aislada. De nuevo, no hiperpalatable, porque hemos quitado esa grasa aislada, pero también porque hemos quitado esos azúcares añadidos y la sal. Todos los alimentos vegetales integrales contienen naturalmente sodio, pequeñas cantidades suficientes para satisfacer los requerimientos de nuestro cuerpo. No es necesario incorporar sal añadida. Desde el momento que nosotros quitamos esa sal añadida, los azúcares añadidos y las grasas añadidas, no vamos a tener la hiperpalatabilidad porque en los alimentos vegetales integrales no hay ninguno que sea hiperpalatable. Hay alimentos que son altos en azúcares, como en las frutas, pero a cambio son bajos en grasa y sodio. Y por otro lado, tenemos alimentos vegetales integrales que son altos en grasa, como los frutos secos, pero a cambio pues apenas contienen azúcares. Entonces, no hay ningún alimento vegetal integral que fusione al mismo tiempo la grasa, el azúcar, el sodio. Por tanto, están buenísimos los vegetales integrales, pero no están, como digo yo, patológicamente buenos, que es lo que deberíamos evitar, ¿no? De hecho, cuando uno adopta una alimentación vegetal integral, se produce una reeducación del paladar y aumenta nuestra sensibilidad gustativa. Es decir, a nosotros quitar los alimentos hiperpalatables y basar nuestros alimentos, en nuestra dieta en alimentos vegetales integrales, nuestra capacidad por apreciar el azúcar natural de las frutas, las grasas intrínsecas de los alimentos vegetales integrales aumenta. Y de esa forma, cada vez vamos a percibir como más buenos los vegetales integrales. Es como que nuestro paladar, como digo, se reeduca. En el índice de la saciedad, que fue un estudio en el que se quiso evaluar el impacto en la saciedad de los diferentes grupos de alimentos, se demostró como los que recibieron, el alimento que recibió sin duda unas mayores puntuaciones, considerándose más saciantes, fueron las patatas cocidas. ¿Por qué? Pues por su alta densidad, por su baja densidad calórica, su bajo contenido en grasa, su alto contenido en fibra y sobre todo también en almidón resistente, que es un tipo de carbohidrato no digerible con acciones prebióticas. Seguido de esto, las naranjas, las uvas,
los beans, las alubias cocidas, el porridge de avena, ¿cuáles fueron, por el contrario, los alimentos que resultaron ser menos saciantes? Pues todos los que llevan a grasas añadidas, azúcares añadidos y harinas refinadas, como pueden ser los croissants, los pasteles, los donuts, cookies, barritas, jelly beans, y también el pan blanco, etcétera. Y los alimentos de origen animal estaban un poco en la mitad, ¿no? Los más saciantes eran los vegetales integrales, luego los alimentos animales y los menos saciantes, pues esos alimentos que ultraprocesados hiperpalatables que combinan el azúcar añadido, la grasa aislada y el sodio. Por otro lado, otro factor clave son los tilacoides. Los tilacoides los encontramos en las verduras de hoja verde. El alimento que tiene más cantidad de tilacoides son las espinacas, pero todas las verduras de hoja verde, de color verde, brócoli, canónigos, kale, tienen tilacoides. ¿Y qué son los tilacoides? Pues son realmente las zonas de los cloroplastos donde se acumula la clorofila y le confiere ese color verde a las verduras de color verde. ¿Qué pasa? Que se ha visto en estudios randomizados que estos tilacoides realmente aumentan la producción de hormonas de la saciedad, colecistoquinina y GLP-1, en concreto retarda la absorción de la grasa y en consecuencia se acaba produciendo más colecistoquinina. Y se ha visto cómo el consumo de tilacoides reduce los antojos y aumenta la sensibilidad a la insulina. Por tanto, incorporar en cada comida alimentos, verduras de hoja verde nos va a ayudar bastante a sentirnos saciados. Pero es que, por otro lado, tenemos que una dieta vegetal integral cuando seguimos esta dieta absorbemos menos calorías. ¿Y por qué? Porque, pues precisamente por la presencia de la fibra. Las paredes celulares vegetales, que es donde se concentran la fibra, están formadas por fibra. Esas paredes realmente atrapan a las grasas, proteínas y carbohidratos, haciendo que sean menos biodisponibles. Por tanto, lo absorbemos menos y en consecuencia, pues menos calorías absorbemos. Se ha visto lo que he comentado antes, que los aceites, como es pura grasa sin fibra, pues sus calorías se absorben en un 100%. Sin embargo, entre un 95 a 100%. Por el contrario, los frutos secos naturales, que si bien tienen grasa, pero como tienen muchísima fibra, pues gran parte de esa grasa no se absorbe, en concreto un 30% de la grasa de los frutos secos no se absorbe. Una ración de frutos secos de 28 gramos, una onza, en teoría serían 170 calorías, pero realmente lo que absorbe es 129 por esa presencia de fibra. Y todos los alimentos vegetales integrales en general, pues presentan una absorción más baja por esa presencia de fibra. Y por otro lado, pero no menos importante, pues tenemos el efecto de esta dieta en la termogénesis. Resulta que la presencia de fibra, por un lado, favorece aumentar la termogénesis, es decir, ese gasto calórico que nuestro cuerpo tiene en digerir los alimentos, pero no solo la fibra, también tenemos los polifenoles. Los polifenoles en los alimentos vegetales integrales se ha visto cómo pueden actuar sobre genes involucrados en el pardeamiento de la grasa, favoreciendo que el tejido adiposo blanco se convierta más a beige y este es más termogénico y por tanto más gasto calórico, más termogénesis. Y por otro lado, otro factor clave es que como es baja en grasa saturada, pues ya habíamos visto antes que las grasas saturadas tienden a acumularse con más facilidad. Y por otro lado, al mismo tiempo que es baja en grasa saturada, su contenido en ácidos grasos poliinsaturados en relación a la grasa que presenta es alto. Y esos ácidos grasos poliinsaturados se ha visto cómo se oxidan con más facilidad en comparación con los grasos saturados. En ese estudio de doctor Niall Barnard y su equipo y la doctora Kauleova, se vio efectivamente cómo la adopción de una dieta 100% vegetal integral baja en grasa aumentó la termogénesis en comparación con una dieta omnívora. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero, aquí están todas las referencias de los estudios en los que me he basado y espero que os haya gustado esta presentación. Mariana, muchísimas gracias. Qué emoción. Estuvo increíble la presentación. Muchísimas gracias pues, por tu tiempo, por tu conocimiento. De verdad lo agradecemos mucho. Ahorita me voy a poner a leer el chat a ver si alguien tiene alguna pregunta. Aprovechemos que está aquí
Mariana, y que va a estar, pues bueno, respondiendo sus preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda acerca del tema o quiere hacer algún comentario? Aquí todo bienvenido. Aquí tenemos a la experta. Entonces estuvo buenísima la presentación. Aquí nos están poniendo todos. Qué increíble. Ok, Muchísimas Carmen. gracias. Carmen, a ver, veamos. Aquí, veamos, Carmen. Puedes hablar si quieres, Carmen, o puedes Sí, mensajear. hace 7 años hice mi transición a un estilo de vida a base de plantas y empecé a comer demasiadas plantas y yo sentía una sensación de vacío. Solamente comiendo malanga coco me sentía medio llena. ¿A qué se debía eso? ¿Qué dices? ¿Malanga? ¿Malanga y coco has dicho? Malanga coco. Malanga, coco, ¿qué es eso? Es que no. Ah, ok. Es como un tipo de la familia de la yuca. Ah, vale, sí, el taro. Ajá, ajá. Ah, ok. Vale, mira, nosotros para llegar a la saciedad, no tenemos que no solo comer alimentos vegetales integrales, sino también saberlos poner en la adecuada proporción. Entonces, es fundamental para llegar a esa saciedad el que el 50% de nuestra dieta sean frutas y verduras, pero el otro 50% es clave que sean las legumbres, cereales integrales y también tubérculos, pero siempre manteniendo esa proporción y pequeñas cantidades de frutos secos. Si nosotros simplemente consumimos verduras, no nos vamos a sentir saciados porque no es solamente el volumen de alimentos, sino también la cantidad de calorías que acabamos consumiendo. Si consumimos muy pocas calorías, por mucho volumen que consumimos, no nos vamos a llegar a sentir nada saciados. Entonces, por eso no debemos hacer una dieta solo de verduras. Y por otro lado, hacer una dieta solo de taro, pues no estamos tampoco consumiendo suficientes proteínas, quizá tampoco suficiente fibra, porque los alimentos vegetales integrales con más fibra son las legumbres, cereales integrales. Entonces, para nosotros llegar a esa saciedad es importante que incluyamos los 5 grupos de alimentos vegetales integrales en las adecuadas proporciones. No sé si te respondí a tu pregunta. Carmen, ah, Sí, ya, bastante bien, muchas gracias, sí. Estupendo. excelente. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, aquí tenemos algunas preguntas. Entonces, nos pregunta aquí Aida, ¿cómo equilibrar la proteína en una dieta vegetariana? Vale, pues la proteína no nos tenemos que preocupar mucho porque mira, todos los alimentos vegetales integrales contienen cierta cantidad de proteína. Incluso la brócoli, las espinacas, incluso eso tiene proteína. Y luego tienen más proteína, las fuentes más concentradas serían las legumbres, los frutos secos y los cereales integrales. La reina serían las legumbres, luego los frutos secos y luego los cereales integrales. Pero como digo, todos los vegetales integrales cierta cantidad de proteína tienen. Entonces, si nosotros consumimos los 5 grupos de vegetales integrales a lo largo del día en cantidad suficiente para llegar por lo menos a 1500 calorías, ya la cantidad de calorías que uno coma depende de su requerimiento. Una persona media con una actividad física, con una altura de unos 70, unos 60, que tenga un estilo de vida activo, pues 2000 calorías, ¿no? En el caso de una mujer, en un caso de un hombre, pues 2500, en el caso de una persona a lo mejor que tiene objetivo de perder peso, pues 1800, 1600, pero con una dieta vegetal integral, si llega a las 1500 y consumiendo una variedad de esos 5 grupos de vegetal integral, vas a llegar a las proteínas, que es 0,8 por kilogramo de peso, sin ningún tipo de problema. Todo esta idea de que hay que hacer combinaciones especiales, de que hay que combinar la legumbre con el cereal integral en cada comida y tal. Todo eso es un mito. No es necesario que en una misma comida combinemos
varios tipos hagamos combinaciones concretas. ¿Por qué? Pues porque todos los vegetales integrales tienen proteína y tienen todos los aminoácidos esenciales. Lo que varía es la proporción. Hay alimentos que son proporcionalmente más bajos en un aminoácido esencial y otros que son más altos, pero todos esos aminoácidos tu hígado los va acumulando a lo largo del día. Entonces, a lo mejor tomaste arroz por la mañana y resulta que el arroz es más limitante en lisina, pero eso no importa porque ese aminoácido te lo va a proporcionar luego los frutos secos y los vegetales otros que comas. De esa manera, todos esos aminoácidos se van acumulando en el hígado, en el pool, y luego las proteínas se sintetizan correctamente las que nosotros necesitamos. O sea, no hay que preocuparse por la proteína en una dieta vegetal integral si llegamos a mínimo 1500 calorías y consumimos esos 5 grupos a lo largo del día. Súper, definitivamente. A ver, aquí nos preguntan a Aracelis, ¿cuál sería la mejor manera de comenzar? Bueno, Aracelis, creo que esa es una pregunta un poco general y es buenísimo que la hagas. Para empezar, tenemos muchísimos recursos. O sea, si queremos empezar una alimentación basada en plantas, pues tenemos el reto que ahorita les voy a, si es que no, yo veo aquí algunos nombres conocidos de personas que están en el reto. Mira, les voy a poner aquí todas nuestras iniciativas para que puedan, a ver, para que puedan tenerlas y ya ahí pueden ver todo lo que tiene que ver con cómo empezar una alimentación basada en plantas, porque eso, pues bueno, lo más importante es pues cosas o sea, cocinar cosas que ya conozcas, que te gusten, y por ejemplo, si te gustan mucho las hamburguesas, pues es recrear la hamburguesa en su versión vegetal, o si te gusta cierta pasta, pues también la podemos recrear, etcétera. No sé, Mariana, si quieras comentar algo acerca de esto. Sí, yo empezaría pues yo me fijaría mucho en la estructura que tienen que seguir las comidas. Como digo, la mitad frutas, verduras, la almuerzo y cena podemos esa mitad verduras y terminar con la fruta y luego esa otra mitad del plato pues van a ser legumbres, cereales integrales y o tubérculos y podemos prepararlo de mil maneras y podemos sencillamente cocerlos y acompañarlos con la verdura o hacer hamburguesas, hacer hummus, hacer mil preparaciones. Entonces, partiendo de la estructura del plato, ¿no? Que pueden ser uno o dos platos los que nosotros necesitemos para sentirnos saciados, pero en esas proporciones, pues realmente construir las comidas es que es muy sencillo. En el caso del desayuno, la estructura puede ser pues la mitad fruta y la otra mitad pues un cereal integral como avena o sarraceno o cualquier cereal integral legumbre y nosotros teniendo esa estructura podemos construir fácilmente cualquier comida y no tener que pensar cada día que tengo que comer. O sea, pues la verdura que tenga, el cereal integral que me apetezca, la legumbre que me apetezca y lo armo en el plato. Y si quiero algo más preparado, pues ese cereal me lo puedo comer en forma de panqueca o de hamburguesa. Me encanta. Sí, de verdad que las plantas son súper, súper versátiles. Hay muchísimas maneras. Aquí hablando de que los cereales los puedes transformar. O sea, si no te gusta la avena así como tal, no significa que tengas que eliminar la avena. La puedes preparar en forma de pancakes, la puedes hornear, incluso hacer un pan de plátano con avena, unos muffins. Entonces, la verdad, las opciones son infinitas. Y pregunta aquí Alma que cómo se relaciona la ansiedad con la nutrición. Se relacionan muchísimo porque como hemos visto antes, los alimentos hiperpalatables realmente inducen ansiedad por la comida, es decir, son alimentos que despiertan esa hambre hedónica y nos llevan, son los alimentos culpables de los antojos, de los atracones, de la adicción a la comida. Y claro, es que la alimentación que se sigue hoy día, pues es que la mayoría de gente todo lo que come es hiperpalatable porque a casi todo se le añade grasas añadidas como aceites, los mantequillas, la sal, los azúcares añadidos. Entonces, claro, esto es lo que está dando lugar a que el paladar
esté alterado porque al final está acostumbrado a unos niveles de sodio, grasa y azúcar muy elevados. De esa forma, luego, si tú estás consumiendo esos alimentos, come una fruta sin nada y ya la notas sosa, una ensalada sin aceite y tal. Por eso hay que reeducar el paladar y quitar eso hiperpalatable, esa grasa añadida, esos azúcares para realmente apreciar el sabor de los alimentos sanos. Y claro, cuando nosotros quitamos esos alimentos hiperpalatables vamos a dejar de sentir ansiedad por la comida y esos antojos y esos atracones. Pero es fundamental eliminarlo. Totalmente, y qué bueno que lo aclaras porque la verdad sí es una relación muy directa. Y pregunta Yuli que qué pasa con los problemas de tiroides y metabólicos, que aunque se coma la alimentación basada en plantas se altera el peso, bien sea en sobrepeso o pérdida del mismo, como que, ajá, no sé. Bueno, Ujú. los trastornos tiroideos que pueden dar lugar a a una ganancia de peso sería el hipotiroidismo. El hipotiroidismo puede tener varias etiologías, desde tiroides Hashimoto, que es como la causa principal, también puede ser por deficiencia de yodo, entre otros factores. El hipotiroidismo puede dar lugar a ganancia de peso, sí, pero no tanta como se piensa. A lo mejor 3 5 kilos, pero no, o sea, una persona desarrollar obesidad por hipotiroidismo, no. ¿Es un factor que favorece que se gasten menos calorías? Sí, pero de alguna manera se ha demostrado que los niveles de hormona tiroidea no son el principal determinante del gasto calórico total, sino más bien la masa libre de grasa, que lo hemos visto antes. Entonces, aunque tengas un diagnóstico de hipotiroidismo, puedes aún perder peso y puedes no llegar a tener sobrepeso o obesidad. ¿Que tienes un factor que va a favorecer que gaste un poquito menos calorías? Sí, pero por sí mismo llevarla a la obesidad, no. No obstante, si uno tiene un diagnóstico de hipotiroidismo, pues es necesario seguir una alimentación vegetal integral, va a ayudar, porque si ese hipotiroidismo viene de un Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune, pues una dieta así va a realmente ayudar a reducir la inflamación y a mejorar ese cuadro, pero si aún así no mejora, pues irá al endocrinólogo que paute un fármaco que es levotiroxina y que sustituye un poco esa hormona tiroidea que a ti tú no estás produciendo en el caso de que no logre restablecerlo solo con la alimentación. Y por otro lado, es muy importante, y aquí eso es muy importante, quiero recalcarles, que incorporemos en nuestra dieta suficiente yodo. El yodo resulta que es un micronutriente que está presente de forma natural en todo lo que viene del mar, desde las algas hasta los pescados y tal. Pero ¿qué pasa? Que ya sabemos que el pescado en comparación con los vegetales integrales causa peores resultados de salud. Y por otro lado, las algas pues suelen tener cantidades de yodo súper elevadas que pueden llegar a ser excesivas y pueden también estar contaminadas por metales pesados. Entonces, en el mundo en el que vivimos, lo más inteligente es el yodo y luego tenemos la sal yodada, pero ya hemos visto los problemas de la sal. Entonces, en el mundo en el que vivimos, lo más recomendable es obtener, si seguimos una alimentación 100% vegetal integral, es tomar un suplemento de yodo que aporte 150 microgramos al día, que es justo la dosis diaria recomendada, ya está, no más, eso unido a la suplementación con vitamina B12. Y así nos garantizamos el adecuado aporte de yodo diario, que es clave para sintetizar la hormona tiroidea. Sin yodo no vamos a poder sintetizar la hormona tiroidea. Buenísimo, sí. Increíbles comentarios porque sí, sí es necesario ahí suplementar cuando hay ese tipo de problemas. Y bueno, aquí comenta Freddy, tengo 50, estoy en perimenopausia. ¿Es posible balancear las hormonas con la dieta plant-based? Vale. Bueno, en cuanto al yodo, ahora respondo a la pregunta. En cuanto al yodo, 150 microgramos al día es lo requerido para una persona adulta. En el embarazo sube a 200. Y en cuanto a cómo equilibrar la hormona en ese periodo de perimenopausia y menopausia, nosotros tenemos que entender que cuando estamos en menopausia hay un descenso natural de los niveles de estrógeno. Y eso es inevitable que ocurra con la edad. Eso no podemos tener con 60 años los mismos niveles de estrógeno que cuando teníamos 20. Entonces, eso es clave tenerlo en mente, porque de hecho eso hasta puede
mantener niveles de estrógeno elevados a lo largo de la vida realmente lo que nos puede llevar es a un mayor riesgo de cáncer de mama, o sea que tampoco es lo que nosotros queremos. En algunos casos la menopausia se administra terapia hormonal sustitutiva, pero de nuevo se asocia con mayor riesgo de eventos cerebrovasculares y posible aumento del riesgo de cáncer de mama. Entonces, nosotros lo que podemos hacer con nuestra alimentación es hacer que esa bajada de estrógenos pues no sea desmesurada, sino que sea paulatina y que no y que también con la alimentación vamos a evitar un descenso brusco y también una elevación excesiva, ¿no? Sobre todo cuando estamos en periodo antes de la menopausia. Pero en menopausia, pues una alimentación bien planteada, vegetal integral, lo que te puede ayudar es a que ese descenso de estrógenos no sea tan acusado y no desencadene tanto síntomas de sofoco. Y por otro lado, también puede ayudarte a que cuando hay un descenso de estrógeno hay cierta más resistencia a la insulina y cierta más tendencia a acumular grasa, pues eso lo vamos a frenar con una alimentación con estas características. Alimentos que te van a venir muy bien, aparte de hacer esos platos de verduras, de cereales integrales y legumbres y pequeñas cantidades de frutos secos, pues es muy importante que incorpores una cucharada al día de semilla de lino porque su riqueza en lignanos, que es un fitoestrógeno, que si bien no tienen los efectos adversos del exceso de estrógeno humano, ¿no? O animales, pero sí actúa como un regulador hormonal, evitando, pues, como digo, un descenso excesivo, un descenso de actividad excesiva estrogénica y también un exceso. Por otro lado, tienes otra que tendrías que incorporar es la soja, cuanto menos procesada mejor, la sedamame, la bebida de soja sin sal, sin aceite, sin azúcares añadidos, el tofu, tempeh. Esos alimentos se ha visto que por su riqueza en isoflavonas, que es otro tipo de fitoestrógeno, pues realmente han demostrado, el equipo de Niall Barnard y Hanna Kaleova demostraron cómo la incorporación de estos alimentos realmente mejoraron los sofocos. Entonces yo me centraría en una alimentación vegetal integral complementada con soja, semilla de lino y incluyendo una amplia variedad de vegetales integrales. Mm. Buenísimo. Muchas gracias, Mariana. Rubén tiene aquí la mano levantada. Entonces, Rubén, si quieres hablar, em, puedes decir tu pregunta. A ver, ¿me escucháis? Sí. ¿Sí? Vale. Bueno, tengo 57 años, ¿vale? Entonces estáis hablando de la menopausia y tal, con lo cual lo he vivido con todos los amigos y las amigas de la cuadrilla, ¿vale? Que han pasado por esa fase. Entonces, de las amigas nuestras, mi esposa y otra chica más, llevamos una dieta plant-based desde hace 7 años, ¿vale? Son las dos únicas que no han pasado sofocos ni ningún problema con la menopausia. A una le ha salido diabetes, la otra depresión, la otra hipertensión, todas con sofocos. Las cenas de los amigos es un poema, ¿vale? Porque están estas dos que no, y las otras se levantan, se empiezan a quitar ropa, cogen el abanico, se salen a la calle cuando hace 3 grados bajo cero, en manga de camisa, todas sudando, es una risa, ¿no? Ves a los amigos como cuentan, pues a las 3 de la madrugada pues se levanta porque está toda sudando, ¿no? Y estas no la han pasado sin pena ni gloria, ¿vale? Eso por un lado. Y luego aquí la gente que está contando, lo único, les voy a decir que el que quiera aprender, que haga el curso. Que haga el curso del centro, que van a aprender una barbaridad. ¿Vale? No, totalmente, Rubén. Es que aquí es estudiante del Entonces, certificado vamos, y pues si alguien así. aquí... Luego eh, yo lo que descubrí ujú. cuando empecé con la dieta plant-based es que yo vivo en el norte de España, ¿vale? Entonces es un sitio donde se cocina mucho y bien, pero al final los platos son los de siempre. La cocina son 20 platos y yo desde que descubrí la comida vegetal, lo que hicimos es abrir la comida al mundo. Entonces yo hasta que no empecé con esta dieta,
pues tenía garbanzo, alubia y lentejas. Pero es que hoy en mi casa, pues igual hay 20 variedades de legumbres. Y hacías arroz. Bueno, pues hoy he comido cebada, ¿vale? Entonces, me refiero que empiezas a probar cosas, entonces un día comes japonés, otro día comes tailandés, otro día como brasileño, otro día como... Entonces, abres al mundo porque la cantidad de verduras que hay, de cereales, de legumbres, de frutas, pues yo en los últimos 7 años he comido más variedad de alimento que en todos los 50 anteriores de mi vida. ¿Vale? Y encima lo que digo, no tengo que luchar con la comida, no está cruda, no tiene huesos, no tiene espinas, ¿vale? Entonces lo que hay en el plato te lo comes, no tienes que estar luchando. Y con toda la gente con la que hablo, que lleva una dieta plant-based integral, todos coincidimos en lo mismo, que no habíamos disfrutado de la comida nunca tanto. En el momento que quitas el exceso de grasas, quitas la sal, eh, te suplementas correctamente, pues eso, B12. Aquí, por ejemplo, estamos en el norte, nos da el sol cuando nos da la D3, ¿vale? El yodo que has comentado, ¿vale? Y bueno, y tener una fuente de omega 3 fiable, el vino. Si tienes eso, vamos, disfrutas de la comida como no la has disfrutado en tu vida. Yo no había disfrutado tanto de una manzana, de unos garbanzos, de una avena, de cualquier cosa. Y el único problema que tiene esto es que es difícil explicarlo al que no lleva esta dieta, ¿vale? Que nos ven como extraterrestres y sobre todo si sales a comer fuera, ¿vale? Entonces, sobre todo la gente, cuando veo gente joven que tiene una vida social más de salir por ahí, ¿vale? Porque igual ya con mi edad, pues la vida social que tenemos es nos juntamos en casas de amigos o es círculos más pequeños, no dependes tanto de ir a restaurantes. Entonces, aquí, por ejemplo, es complicadísimo ir a restaurantes y como mucho, como mucho, como mucho, tienen una hamburguesa vegana, como mucho, no tienen nada más. Entonces, bueno, pues esa es la dificultad. Pero si cocinas en casa, vamos, vas a descubrir el mundo. No, exacto. Gracias, Rubén, y Pues estoy sí. de acuerdo que nunca he disfrutado la Totalmente de comida más. acuerdo. Ujú. Es decir, lo que comentabas de que es que yo ahora me como una avena y digo, uy, ¿cómo está la avena? Me como cualquier fruta y lo noto como el pastel más bueno. Y eso mi madre también lo comparte conmigo. Mi madre sigue también una alimentación 100% vegetal integral y ella pues experimenta lo mismo. Y de hecho, pues un caso a mencionar podría ser el de mi madre. Mi madre tuvo cáncer de mama hace ya 13 años y fue a raíz de eso y que yo en paralelo tuve un linfoma, que es un cáncer. Ahí nosotros nos empezamos a interesar por la alimentación y demás. Y mi madre, pues, a pesar de estar consumiendo, luego porque cuando ella terminó tratamiento de quimio, ella pues tomó tamoxifeno, anastrozol, que son los fármacos que se toman después, y ella con la alimentación vegetal todo eso lo ha llevado fenomenal. No ha tenido, a pesar de tener una menopausia más fuerte, porque era fármaco inducida, es que está genial. Genial, es delgada, su analítica perfecta, con energía funcional. O sea, y eso, disfrutas de la comida más que nunca. Esto es una maravilla, la verdad es una maravilla de la alimentación basada en plantas. Veo que todavía hay bastantitas preguntas y gente con la mano levantada. Ya estamos corriendo un poco cortos en tiempo, pero bueno, igual, Mariana, ¿en dónde están tus redes? ¿Nos los puedes pasar para, si quieres, Vale, ponlas mis en el chat? redes. Ujú. Perfecto. Sí, ponlas en Os el las chat voy a dejar ahí. porque yo tengo un canal YouTube y Buenísimo, también tengo Instagram, pero aparte tengo la página web. Y en la página web pues súper. está el email de contacto que podéis contactar conmigo. También ofrezco asesorías, lo que queráis, ¿no? Entonces yo os dejo aquí mis contactos Buenísimo, y sí, Mariana, mil gracias. Ahí ponlo y vale. en lo que nos compartes eso, les voy a compartir por aquí a todos los que se interesen. Aquí ya tenemos a varios alumnos
del certificado de alimentación basada en plantas y pues bueno, nos encantaría que, que todos los que están aquí pudieran ser parte de este certificado porque pues de verdad es fenomenal. Tenemos esta oferta especial pues de fin de año, pero ahora de inicio de año del 2026. Aparte, además del descuento que están recibiendo en el certificado, que pues es casi el 50%, van a obtener estos bonos que tienen un valor de arriba de $300, que son 7 ebooks con más de 100 recetas y aparte van a recibir Vida Verde, que es un congreso digital que ese fue en Monterrey, pero se grabó de manera profesional y se digitalizó para que pues se pueda seguir aprendiendo posteriormente y pues van a recibir todo este contenido digital 100% gratuito al inscribirse al certificado. De verdad, las personas que han tomado el certificado, que lo están tomando, saben que es algo totalmente que vale la pena y es muy, muy, muy valiosa la información que se aprende en este certificado porque es la más actualizada, es la más, o sea, este certificado se grabó hace muy poco y pues se publicó apenas, pues ya lleva más de un año, creo que fue en el 2000, finales de 2023, principios de 2024 y, y bueno, estamos súper, o 2024, ya no sé, pero el punto es que el certificado lleva más de un año en existencia y estamos súper felices por la respuesta que hemos tenido y muchas personas ya se están beneficiando tanto a ellos mismos con la información como su carrera profesional. Esto te da muchísima credibilidad si eres nutricionista, health coach, médico, para orientar a las personas que ayudas y pues bueno, tener esta herramienta para seguir compartiendo. Aquí les dejo la liga de nuevo para que se puedan inscribir y el curso muestra, también el curso muestra y la colección festiva. Si alguien aquí ya está tomando el certificado y solo quiere la colección festiva, también lo pueden hacer. A los estudiantes que ya están tomando el curso pueden tener un descuento adicional, entonces escríbanos para eso. Y pues nada, estamos súper felices de que hayan estado con nosotros el día de hoy. Ahí cualquier preguntita extra que quedó, se la hacen directamente a Mariana. Y pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto. Bien. Muchas gracias. Bye bye. Chao.